Continuamos con el tema de la fe, tema apasionante verdaderamente, porque por medio de la fe nos unimos con Dios. Somos deificados y el primer paso es creerle a Dios. Pues bien, la salvación viene solo de Dios. Entonces, tenemos que tener clara dos cosas. La salvación viene solo de Dios, solo Dios salva al hombre. Primera afirmación. Segunda, pero esa salvación se hace presente para nosotros en cada sacramento por medio de la Iglesia. Entonces, la Iglesia ocupa el lugar de medio. El autor de la salvación es Dios. Y Dios nos comunica esa salvación por medio de la Iglesia. Decimos pues con el número 169, la salvación viene solo de Dios. Pero, puesto que recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia es nuestra madre. Recibimos la vida de la fe por mediación de la Iglesia. Pero repetimos, la salvación viene solo de Dios. La Iglesia es un medio para actualizar y comunicarnos la vida divina a través de los sacramentos. Por eso, pues entonces, la Iglesia es nuestra madre. Creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento. Efectivamente, la Iglesia es la primera que cree y la Iglesia nos comunicó el bautismo. Y al comunicarnos el bautismo, la Iglesia nos dio de parte de Dios como mediadora al Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Sacramento que tiene como autor a Jesucristo. Cristo es el sacerdote. Cristo es quien bautiza. La Iglesia solamente desempeña el papel de mediación. Entonces, creemos en la Iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento. De nuestros papás, de nuestra mamá hemos nacido como seres humanos. Del Espíritu Santo hemos nacido como hijos de Dios. Y en la Iglesia se nos dio la fe. La Iglesia nos inició en la fe y la Iglesia confirma nuestra fe. Entonces, la salvación, cierto, viene solo de Dios. Pero la Iglesia es el medio del cual Dios se ha servido para que nosotros seamos instruidos en la fe y para que nosotros en la Iglesia recibamos los sacramentos que nos comunican vida divina, porque cada sacramento actualiza la obra redentora de Jesucristo. Entonces, la salvación viene solo de Dios. Que quede clara esta afirmación, por una parte. Digámoslo lo mismo de otra manera. La Iglesia, ella no es la autora de nuestra salvación, no. Por medio de la Iglesia se nos comunica la salvación en los sacramentos, pero
el autor de la salvación es Dios. Pero la iglesia está en las manos de Dios como mediadora para que nosotros nos introduzcamos en la vida de fe enseñados por la iglesia, nos introduzcamos en el catecismo ahondando las verdades de la fe y recibamos los sacramentos, porque en cada sacramento se nos da vida divina. En cada sacramento se hace presente la obra redentora de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia, pues, es nuestra madre en el ámbito de la fe. La iglesia es también la educadora de nuestra fe. ¿Quién nos ha dado este catecismo? La iglesia, educadora de nuestra fe. Entonces nosotros, en primer lugar, agradecemos a Dios la salvación. ¿Quién me ha creado? Dios. ¿Quién me salva? Dios. Pero Dios me salva por medio de sirviéndose de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunión en el Espíritu Santo. La iglesia nos aglutina en el mismo Espíritu como cuerpo de Cristo. Entonces no somos simplemente individuos que hemos llegado a la fe por nuestra propia cuenta, leyendo la Sagrada Escritura, sin pertenecer al cuerpo de Cristo que es la iglesia. No, las cosas no se han dado así. Es totalmente lo contrario. En la iglesia en la fe de la iglesia hemos sido bautizados. Esto es bien importante. La intención del ministro que bautiza necesariamente tiene que ser bautizar en la fe de la iglesia. No es el ministro que bautiza el que da la fe al bautizando, no. Sino que es la iglesia quien le enseña la fe. Y en el bautismo, el que se bautiza participa en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. En la muerte de Cristo al pecado y participa en la resurrección de Jesucristo como criatura nueva. Entonces, pues, ¿estimamos nosotros la libertad que Dios nos ha dado? Por supuesto. ¿Estimamos a la iglesia del medio del que Dios se sirve para que nosotros seamos instruidos en la fe? Por supuesto. Estimamos los sacramentos que nos comunican vida divina. Los sacramentos no son simplemente ritos, más o menos que puedan recordar a Jesucristo, no. En cada sacramento se hace presente la obra redentora de Cristo, pero recibimos los sacramentos en la iglesia. Por tanto, con toda razón, en cuanto que la iglesia es mediadora, con toda razón llamamos a la iglesia nuestra madre. Como ya dijimos varias veces, en ella aprendimos las verdades de la fe. Ella nos la comunicó a través de nuestros padres. En la iglesia nos vamos adentrando en el contenido de la fe, lo que estamos haciendo ahora mismo. El contenido que estamos diciendo de fe no es mío. Yo solamente lo he recibido de la iglesia y ahora intento comunicarlo a los demás, porque es Jesucristo quien mandó a la iglesia evangelizar al mundo entero. Nosotros, pues, católicos, amamos a la Santa Madre Iglesia. Nos bautizamos en la fe de la iglesia, aunque, por supuesto, afirmamos que la salvación viene de Dios,
por medio de la Iglesia a nosotros. Que así sea para todos nosotros. Amén.